agradezco por estar a todos y todas conectados. Como les decía recién, nos acompaña el profesor Nicolás Perrone desde Chile. El doctor Perrone es argentino, no es chileno, ¿sí? De hecho, hemos compartido en su momento distintas cursadas en la carrera, porque es recibido en la Universidad de Buenos Aires, así que es de la casa. Pero ha hecho una importante carrera en el exterior, ¿sí? Pasando por, bueno, principalmente por Europa y ahora radicado en Valparaíso. Nicolás Perrone, para presentarlo formalmente, es profesor asociado de investigación de Derecho Internacional en la Universidad Andrés Bello de Chile. Sus principales intereses han sido y siguen siendo en materia de derecho económico internacional, sobre todo la cuestión que tiene que ver con el derecho y la política en las inversiones internacionales. El doctor Perrone ha sido profesor en la Universidad de Durham, del Instituto de Derecho y Políticas Globales en la Facultad de Derecho de Harvard, obviamente ambas en el Reino Unido, también de la Universidad del Externado de Colombia. Ha sido consultor para gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, la OCDE, la UNCTAD, para el Instituto, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Friedrich Ebert Stiftung. También ha sido profesor invitado en la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, para el International University College de Turín. Y ha sido, invitado en distintas academias a nivel internacional. Es interesante también tenerlo como invitado porque recientemente ha publicado un libro en la Universidad de Oxford, en la editorial de la Universidad de Oxford, acerca de, y nos vas a contar mucho mejor vos, Nicolás, sobre el contexto en el cual se dio el origen del régimen de protección de inversiones, ¿sí? Que era una de las cuestiones que por ahí me interesaba más como poner a discusión hoy acá. Por cuestiones de horario, ¿sí? El profesor Perrone seguramente va a hacer una exposición, le vamos a dejar obviamente el piso, como se dice, a él, pero la idea es que haya un intercambio más fluido respecto de, bueno, no solamente de la exposición, sino también de las cosas que hemos venido viendo en sesiones anteriores en este taller. Así que como para poder conversar entre todos y todas acerca de, del contexto de los orígenes, pero también de la dinámica, que esto le venimos dando un poco cierta importancia a cómo funciona el sistema más allá de las cláusulas y la formalidad de los tratados de protección de inversiones, que eso también lo hemos venido revisando. Así que, Nicolás Perrone, muchísimas gracias por estar conectado y es todo tuyo. Gracias, Javier, y buenas a todas y todos. Sí, justamente le hablábamos con Javier que andaba con algunos problemas de conexión, que creo que son de mi lado. Así que me avisan y en el peor de los casos saco la cámara y entonces se pierden de verme. Pero bueno, espero que lo que diga sea más importante que mis anteojos. Así que bueno, entonces me avisan cualquier cosa. Lo que vamos a hacer hoy, en función de lo que Javier me comentaba, ya han visto y nos parecía que puede ser interesante, es tratar de contar un poco parte del argumento de mi libro reciente, que tiene como idea, como propuesta o hipótesis, si quieren, que lo que hoy conocemos como el derecho de inversiones, el derecho de los tratados y del arbitraje inversor-Estado, uno lo puede rastrear como esa visión del derecho, si ustedes quieren, esa base normativa, lo que yo llamo imaginación legal, pero para simplificarlo, si ustedes quieren, esa manera de pensar el derecho de inversiones, uno lo puede identificar en un momento histórico y puede identificar cómo surge esa visión sobre las inversiones extranjeras, esa visión jurídica, pero que tiene un componente económico fuerte, ¿no? Entonces, la idea del libro y una de las premisas principales, si quieren,
de la primera parte y que luego trato de corroborar en la segunda parte, es que si bien podemos discutir sobre quién firmó el primer tratado de protección de inversiones o por qué el Banco Mundial dijo, estoy hablando, ¿sí? Si alguno no sabe, me avisa. La cuestión es, podemos discutir por qué fue que el Banco Mundial promovió o no promovió eso, por qué es que, no sé, Alemania Federal, Alemania Occidental firmó con Pakistán en 1959 el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, o Italia 10 años después firmó el primer tratado que además tiene el arbitraje de inversiones, no solamente los estándares, sino la posibilidad de llevar un caso por parte de los inversores al arbitraje. La idea en realidad es que cómo pensamos el derecho de inversiones, es decir, cómo pensamos la relación entre el Estado y los Estados y los inversores extranjeros, la relación entre los inversores extranjeros y otros actores, la manera en que vamos a interpretar los estándares, la función que tiene el arbitraje de inversiones, toda la justificación económica y hasta normativa, si quieren, en términos de justicia que está detrás de los tratados. Uno puede todo eso identificarlo en un momento histórico y en una serie de personajes. Y entonces como que estos personajes tenían un proyecto que es que teníamos que nosotros hoy pensar el derecho de inversiones de cierta manera, y ese proyecto eventualmente fue, tras idas y venidas, bien recibido por los países exportadores de capital, especialmente en Europa, por organismos como el Banco Mundial, y eventualmente hoy todos nosotros pensamos que la única manera de pensar el derecho de inversiones es esa, y no hay otra manera de pensarlo, porque si ustedes quieren, esta imaginación legal como que colmó el espacio, lo que uno digo, el espacio de imaginación que nosotros tenemos. Podemos pensar en el derecho de familia, algo parecido, ¿no? La idea de familia tradicional por muchos años colmó el espacio del derecho de familia y no había maneras de pensar el derecho de familia fuera de esa idea de familia. Algo parecido sería, ¿no? Para hacer una analogía un poco burda, pero para que ustedes me puedan seguir con el argumento. Entonces mi idea en la primera parte del libro sobre todo es decir, miren, hay ciertas personas que representaban intereses y que se unieron con un proyecto. Y el proyecto es que nosotros hoy no podamos pensar el derecho de inversiones de otra forma, si ustedes quieren. ¿Quiénes son estas personas y un poquito qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, cuando ustedes toman cualquier libro de inversiones extranjeras, ellos se mencionan a dos personas, a veces como los que hicieron uno de los borradores que después dio lugar al tratado que firman Alemania Federal y Pakistán. Ellos son un banquero alemán que se llama Hermann Abs, o se llamaba, y un jurista, abogado, Lee Shawcross. Pero además de estas personas, ahora vamos a ver, hay una serie más de individuos, ¿no? Entonces, tenemos a un director del Deutsche Bank, que ya era director del Deutsche Bank antes de la Segunda Guerra Mundial y fue director del Deutsche Bank durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los pocos banqueros que sobrevive la guerra y después se transforma en un asesor de Konrad Adenauer. Una persona que dice que es necesario tener una carta magna para proteger los derechos de los inversores. ¿Y por qué dice esto Abs? Porque él dice, claramente hay un problema que es que hay que desarrollar al sur. Y este es un problema, dice, de la comunidad internacional. Pero la verdad es que no hay fondos públicos suficientes. Todos los fondos se los gastaron ya en el Plan Marshall para ayudar a Europa. Entonces ahora, para ayudar al resto del mundo a desarrollarse, que es una política humanitaria, dice él, y nosotros tenemos también una política de contención frente a la amenaza comunista. Tenía que haber algún desarrollo económico, si no la gente como que iba a decir, mejor voto a otro partido, ¿no? Entonces, para hacer esto necesitamos de inversores privados. Pero claro, los inversores privados solo van a ir al sur si están protegidos, si sus derechos de propiedad son respetados.
Entonces dice, lo más razonable y lógico que los países del sur protejan la inversión extranjera para así poder recibir inversión extranjera y desarrollarse. Pero bueno, como no lo hacen a veces, y él y Shawcross intervienen en un momento, finales de la década del 50, donde hay una serie de hechos expropiatorios y de nacionalización, ¿sí? Piensen en la nacionalización del petróleo en Irán, piensen en el intento de reorganización agraria en Guatemala, que es desactivado por los Estados Unidos, pero vía una intervención militar. Piensen en las nacionalizaciones en Indonesia, de fines de Países Bajos, o Holanda, como a veces se dice, y piensen también en, me falta un hecho importante, en el canal de Suez, ¿no? En la nacionalización de Nasser del canal de Suez. Frente a todo esto, este muchacho dice, los países del sur deberían proteger lo que no están protegiendo. Nosotros queremos invertir, queremos cumplir, además de hacer negocios, queremos cumplir con nuestra misión humanitaria. Pero para eso necesitamos garantías. Y lo que yo propongo a la comunidad internacional, él dice en un evento en Estados Unidos, en San Francisco, donde estaba desde Rockefeller al presidente del Banco Mundial, es que hagamos esta carta magna para proteger los derechos de los inversores. Y él dice esta frase que a mí me gusta mucho y está en el inicio del libro, que es que se unan los inversores, ¿no? Un poco, si ustedes quieren, parafraseando a Marx, que se unan los proletarios, él sugiere que se unan los inversores. Esta es la visión de un banquero, entonces. Y fíjense que uno ya puede ver que lo que está diciendo es qué es lo que tienen que hacer los países. Tienen que incentivar a la inversión extranjera, porque la inversión solamente va a ir al sur si es rentable. La verdad, dice, es más rentable invertir en el norte. Para que inviertan en el sur, nos tienen que incentivar de alguna forma. Y para nosotros que nos quedemos en el sur, no nos tienen que expropiar y nos tienen que mantener esos incentivos. Entonces, un poco la manera de empezar a pensar, si ustedes quieren, valga un poquito ahí la redundancia, en cómo vamos a pensar la relación del inversor extranjero con el Estado. El Estado normalmente quiere atraer la inversión. Para hacerlo tiene que darle algún tipo de incentivo, y el derecho de inversiones está para proteger esos derechos de propiedad y esos incentivos que les dio el Estado, pensando, entre comillas, sino en hacer negocios. Piensen que Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, es un país que tiene que asegurarse recursos naturales fuertemente frente a otros países que tenían otras posibilidades por sus excolonias y todo. Entonces, también era una persona vinculada a Deutsche Shell y era una persona que estaba en el sector de los recursos naturales. Y esto es importante, porque realmente todas estas personas vienen del sector de los recursos naturales. Ahora vamos a ver. ¿Quién es la otra persona que se menciona en general? Bueno, Harley Shawcross es un político laborista británico, pero que tenía más bien unas posiciones bastante en contra del estado de bienestar y del estado keynesiano. Eso es algo que los dos y otra de las personas que promueven el derecho, la verdad que esta intervención del Estado en la economía, piensen que en Europa también hay nacionalizaciones. En el Reino Unido a finales de la Segunda Guerra Mundial se nacionalizan, por ejemplo, los trenes. Él dice, esto es una locura, muy mala idea. Muy mala idea que lo hagan los del norte y muy mala idea que lo hagan los del sur. Y mala idea que lo hagan los del norte porque le dan como inspiran a los del sur a cometer equivocaciones económicas. Pero ¿quién es Shawcross que nos interesa a nosotros? Porque los dos son unas personas que tienen muchos niveles, pero lo que nos interesa a nosotros es que para esos años Shawcross era el jefe de legales de Shell, la petrolera. Y claro, Shell tenía inversiones entre otros países en Indonesia, las estaban expropiando, habían visto ya la expropiación en Irán. Esto es algo que preocupaba mucho a Shawcross. Porque él decía, por más que yo firme una concesión con cualquier país del sur y ponga en una cláusula que está prohibido expropiarme, acaba de decir, están negociando en Naciones Unidas, los del sur están pidiendo que existe el derecho a expropiar, aun cuando la concesión diga que no.
Es decir, un Estado puede poner, nunca voy a expropiar, pero igual el derecho internacional reconoce ese derecho a expropiar. Eso para Shokros era un error. Dice, ¿para qué negocio esas concesiones? Entonces, él también piensa la idea como Abs de que la relación entre el inversor y el Estado es una especie de contrato, piénsenlo, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Dice, bueno, yo te doy un incentivo, por ejemplo, la convertibilidad en la Argentina es un incentivo fuerte para los remitir sus dividendos al extranjero en dólares, eso estaba garantizado, ¿no? Otra posibilidad es decir, bueno, yo nunca te voy a expropiar. A Shokros le preocupaba mucho eso porque más allá de hacer dinero en el sur, a él lo que le interesaba es tener la posibilidad de ese petróleo sacar, porque no era que ellos querían sacar petróleo en Indonesia para usarlo en Indonesia, ellos querían sacar petróleo en Indonesia para llevarlo al Reino Unido, llevarlo a Europa, ¿no? Entonces, que crear un derecho internacional más acorde con las necesidades, que son ayudar al sur a desarrollarse, entre comillas, es decir, es su visión del desarrollo, es la visión de decir, el sur en realidad no debería tanto preocuparse por industrializarse, lo mejor que puede hacer es abocarse a sus recursos naturales. Como no lo pueden hacer solo porque no tienen el capital, nos necesitan a nosotros. Solo vamos a ir nosotros si nos dan alguna garantía. Y la idea es que la relación entre el inversor y el Estado se da en estos términos contractualistas, si ustedes quieren. No es que el Estado regula la inversión extranjera, sino que al momento de ingresar, el Estado lo que hace es le da ciertos beneficios al inversor que el inversor espera que no los va a modificar. Incluidos, si ustedes quieren, esos derechos sobre las concesiones o derechos de propiedad, derechos contractuales o híbridos, a veces como son. Ahora, lo que ocurre, y esto para otros académicos, es que algunos piensan que esta gente no fue muy fluyente. Piensan que estos eran dos locos que hablaban, si ustedes quieren loco para decir locos, ¿no? Dos Quijotes que hablaban frente a los molinos de viento, pero que en realidad los que llevaban la batuta eran los estados. Lo que yo pruebo en el libro y en la investigación que hice para el libro es que si uno ve los detalles de cómo pensaba esta gente, que se juntaron, Abs y Shokros después se juntan, crean una organización para promover los tratados, para promover el arbitraje internacional, y que se hacían reuniones. Y en esas reuniones, la verdad que la manera en que ellos pensaban que se iban a interpretar los tratados es muy parecida a la manera que se interpretan hoy. La manera en que ellos pensaban que iba a funcionar el arbitraje de inversiones es muy parecida a la manera en que funcionan hoy. Para darles dos ejemplos, ellos pensaban que los estándares efectivamente eran muy vagos, pero los árbitros eran la mejor manera para desarrollar una especie de case law, una especie de jurisprudencia de cómo tienen que interpretarse. No pensaban eso hoy, pensaban eso en 1962. Incluso la Asociación de Abogados, como si fuera el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, tiene un documento donde expresamente dicen eso. Porque Abs y Shokros después consiguieron muchos aliados. Y entonces esto es lo que, una de las cosas que yo digo en el libro es una. Si nosotros vemos los detalles de cómo pensaba esta gente, es muy parecido a lo que hacen los árbitros hoy. Dos, no eran ellos dos solos, sino que había otras personas. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos o la American Bar Association tuvo un rol bastante importante en que se llamaba Charles Ryan, era una persona que también tuvo un rol ahí fuerte, que decía que Abs era una persona que tenía las ideas muy claras. Ellos crearon una organización, Abs y Shokros, en Ginebra, que se dedicó a promover estas políticas frente al Banco Mundial, frente a la OCDE, y entre sus miembros estaban directores de lo que hoy sería ExxonMobil, directores de lo que hoy serían Total, directores de lo que hoy serían Río Tinto, los estudios jurídicos más importantes que se dedicaban a inversión extranjera en ese momento. Yo les comentaba que los Estados Unidos impidieron la revolución agraria o la reforma agraria en Guatemala
a partir de una intervención militar. Uno de los actores que lobiaron al gobierno de los Estados Unidos para que hicieran esa intervención es un estudio jurídico que formaba parte de este grupo. Y la empresa que hizo el lobby es United Fruits, que hoy es chiquita, que en general es conocida por no tener siempre las políticas más a favor del medio ambiente, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces estos actores ya estaban ahí de alguna manera presionando para que el derecho de inversiones se entendiera de cierta forma. Entonces, no es simplemente los tratados lo que yo quiero decir, sino que la idea de lo que es inversión extranjera, me sigan, trato de ilustrar con algo bien concreto. Ustedes habrán visto en los casos contra la Argentina que se habla de expropiación indirecta o expropiación regulatoria, ¿no? Y en general cuando ustedes leen esos laudos se habla de eso y expectativas legítimas. Si ustedes piensan la relación entre el inversor y el Estado, y esto yo lo trato en un capítulo, si les interesa, en el capítulo 6, pero si ustedes piensan en esa relación y se van al momento en que Cavallo y otros están hablando de las privatizaciones, era muy importante lo que en la jerga de la regulación económica se habla los regalos regulatorios. Para atraer a esos inversores extranjeros a la Argentina, hubo regalos regulatorios. Y el principal regalo regulatorio, ¿cuál era? La convertibilidad. Asegurarles que todos sus beneficios iban a estar en dólares y que iban a poder llevarse esos dólares a los Estados Unidos o a Europa, donde fueran, ¿no? Ese regalo regulatorio, fíjense, era tan importante que las empresas de servicios públicos eran las únicas que podían indexar sus tarifas. Ustedes se acuerdan, no sé si sigue estando prohibida la indexación, pero la indexación estuvo prohibida durante muchos años, aún durante la convertibilidad, pero había una excepción, ellas podían indexar. Entonces, gran parte de la discusión, no sé si se acuerdan los casos con el agua y qué sé yo, era la indexación de tarifa, y alguien puede decir, pero si no se podía indexar en la Argentina, ellas sí podían indexar, era una excepción a la ley de convertibilidad. Ese regalo regulatorio no es parte de la discusión, de los laudos. ¿Quién fue el que convenció a la Argentina de hacer esos regalos regulatorios? Tampoco es parte de la discusión. Es decir, el Banco Mundial sugería que para las privatizaciones fueran exitosas, había que hacer regalos regulatorios. Y decía que el entramado regulatorio tenía que ser bastante rígido. Todo eso no es parte de la discusión. Y uno de ustedes podrían decirme, no es parte de la discusión porque los árbitros son malos, otros me pueden decir porque los tratados no dicen. Pero aparte de eso, es porque siempre que hablamos del derecho de inversiones, no hablamos de los beneficios que le dan los inversores. Ahí se entrecortó un poco. Ustedes toman el régimen al inversor, ¿no? Está esta normatividad, este pensamiento de que para que el inversor vaya, sobre todo al sur, hay que darle beneficios, pero que el Estado no le quite lo que le dio en un momento al inversor. Aun cuando salga muy mal, ¿no? Porque en la Argentina el proyecto de privatizaciones con ese régimen tan específico salió con bastantes dificultades. Entonces ahí ustedes pueden ver una de las cuestiones que no discutían. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas personas que les mencioné, hay por ejemplo, otra persona que estaba bastante a favor de esta idea era el presidente de la Asociación Mundial de Bancos. Había la Cámara de Comercio Internacional también tenía un rol muy favorable a este proyecto, pero sobre todo son las petroleras y Shell especialmente la que tiene una actitud bastante a favor de este régimen, ¿no? Que insisto, ¿no? Iba bastante bien con sus intereses en ese momento, porque con el proceso de descolonización muchos de los países del sur lo que estaban reclamando es tener soberanía sobre sus recursos. Es cierto que durante varios años no fue tan fácil convencer, no solo a los estados del sur, sino a los estados del norte.
efectivamente, cuando firma Alemania con Pakistán el primer tratado, ese tratado no tiene arbitraje de inversión. Entonces le demoró 10 años en convencer a los estados, a estos inversores, convencer a los estados de que lo incluyeran. Y ahí hay toda una historia bien interesante de lobby, de este señor Abs, de Shawcross, de esta asociación mundial y frente a estados, que todavía es necesario hacer más trabajo de archivo. Pero yo tengo suficiente en el libro, si ustedes lo miran, para decir que estos muchachos y estas muchachas, aunque en general eran muchachos blancos, estaban muy activos en este trabajo de lobby. No podemos saber cuán efectivos fueron a veces, eventualmente ganaron, pero no sabemos cómo, no siquiera. Y que pensaban muy parecido. Ellos utilizan, en sus documentos, utilizan el caso de la Ítalo-Argentino de Energía. No sé si con alguno de ustedes fue a la usina del arte que está en La Boca. Ese edificio era el Ítalo-Argentino. Era una inversión, más allá del nombre original, era una inversión a fines de, durante los 30, suizo-belga. Y parece que había algunos problemitas, lo que, por ejemplo, si lo ven a Félix Luna lo muestra. Hay un informe durante el primer gobierno de Perón, parece que la situación de la inversión no era tan favorable al Estado y ellos sobornaron, le pagaron un soborno, un acto de corrupción al expresidente Alvear. En ese momento estaba Irigoyen, el expresidente Alvear. En función de eso, Perón hacen todo un informe, determinan eso, todo esto había sido para que le extendieran el plazo de la concesión. Hacen un informe y le quitan la licencia. Ponen este ejemplo en su documento para decir, este es un claro caso de expropiación regulatoria. ¿Por qué? Porque sin la licencia, yo tengo ahí toda la usina de energía, pero no la puedo usar. Necesito esa licencia para poder producir energía y venderla en el mercado. Lo que no cuenta ninguno de ellos en estos documentos es esta situación de soborno. Entonces hay una carta, por ejemplo, de un señor que se llama Eberhard Reinhardt, que era el presidente del banco Credit Suisse, que dice al gobierno suizo, miren lo que está haciendo el gobierno argentino, hay que firmar tratados de protección de inversión como decimos nosotros. Pero claro, él no cuenta este documento que ya existía, sea cierto o no, ¿no? Pero él podría haber dicho, miren que también existe esto que están diciendo que hubo un pago de un soborno. Eso no lo cuenta. Y otra de las cosas que tampoco está muy presente en el pensamiento del derecho de las inversiones son las obligaciones de los inversores. Que los inversores se tienen que comportar de manera conforme a la legislación doméstica, como mismo, no podría decir, ¿no? Pero que tienen que respetar estándares mínimos de derecho internacional, igual que los estados. Lo mismo, si ustedes agarran un manual de texto normal de derecho de inversión, eso no está. Yo argumento en el libro que eso no está en parte porque estos señores fueron de alguna manera llenando el espacio de cómo nosotros tenemos que pensar derecho de inversiones limitado a él. No tenemos que pensar en los regalos regulatorios, solamente en las expropiaciones regulatorias, no tenemos que pensar en la conducta equivocada o mala conducta de los inversores, solamente en la conducta de los estados. La historia sigue y es interesante porque a fines de los 60, no solo en Estados Unidos y en Europa, empiezan a ver a las empresas multinacionales como actores complejos, ¿no? Que había que regularlos, que había que imponerles obligaciones. En ese momento, lo que hace una persona que era asesor de Shawcross, que ahora después es como un asesor principal de Shell, es junto con la Cámara de Comercio idear esta premisa de que los inversores tienen obligaciones, pero en realidad esas obligaciones son voluntarias o son soft law. La Cámara de Comercio Internacional entonces saca en 1972 un documento que es como la guía para las inversiones extranjeras. ¿Qué tiene? Por un lado, que los estados deberían firmar el tratado del CIADI, firmar tratados bilaterales de inversión, y que por otro lado los inversores tienen algunas obligaciones voluntarias.
Entonces ahí fíjense, por un lado, estos, lo que yo llamo como entrepreneurs de las normas, nos enseñan a pensar cómo tenemos que proteger la inversión extranjera. Y por otro lado, nos enseñan a pensar de cómo tenemos que pensar las obligaciones de los inversores. Entonces hubo todo un debate, para hacerlo muy breve, en Naciones Unidas, durante los años 70, de cómo debía regularse a las multinacionales, pero finalmente en la práctica lo que sucedió es que estos señores convencieron a la OCDE de que las empresas multinacionales tenían que tener unos estándares voluntarios, y la guía de la OCDE actualmente de empresas multinacionales sigue teniendo esta idea de que los estándares son voluntarios, más allá de que con los puntos de contacto, en fin, hay algunos mecanismos para tratar de hacer efectivas esas obligaciones no son duras en derecho internacional, es decir, si hay un arbitraje entre un inversor y un Estado, el Estado no puede decir, pero en la OCDE, este país, este inversor que es de los Países Bajos, de las obligaciones, un poquito hemos quedado como determinados por el espacio de pensar el derecho que nos brindaron estas personas. Ahora, podríamos hablar bastante tiempo de cómo lo han ido haciendo, y hay algunos espacios en la historiografía, ¿no? Pero fíjense que hay una diferencia muy grande de decir que estos actores privados eran Quijotes y que lo que importa realmente es lo que hizo la OCDE, el Banco Mundial, a decir que en realidad nosotros hoy pensamos el derecho a inversiones como ellos lo pensaban. Ellos eventualmente convencieron a los estados a que firmen estos tratados, que la verdad es que los modelos que ellos sugerían y lo que firmaron los estados son muy parecidos. Ellos hicieron un lobby bastante importante a favor del arbitraje inversor-estado, sin perjuicio de que obviamente fueron los estados los que firmaron los tratados, y después da la casualidad de que los árbitros lo interpretan todo muy parecido, no se fijan mucho en la conducta del inversor, hablan de expectativas legítimas, igual que ellos hablaban de expectativas legítimas. Ya ellos mismos hablaban de la idea que lo importante no era cuál había sido la intención del Estado, sino qué representaciones le había dado el Estado al inversor, y después el inversor actuó en función de esas expectativas. Y todo esto con esta idea que está detrás, de que la única manera que se pueden desarrollar los países del sur es con inversión extranjera, porque no hay suficiente ayuda pública, porque el Banco Mundial y los bancos de desarrollo no tienen suficiente ayuda pública. Entonces lo que tiene que pasar es que los inversores extranjeros vayan e inviertan en estos países, es decir, en los países del sur, en nuestros países. Con esta primera aproximación de que en qué sectores van a invertir. En los sectores donde hay más oportunidades de negocio, que son los sectores de recursos naturales. Entonces acá hay una parte bien importante, todos los inversores, eso es cierto. No es, por ejemplo, Ford invirtiendo en Argentina en el año 1960, por decir algo, para producir autos en Argentina. Sino son las empresas que invertían en dos sectores, en recursos naturales e infraestructura, ¿sí? Son los dos sectores donde es más difícil mover la inversión, son los dos sectores donde es más difícil para el Estado, es más fácil para el Estado expropiar. Fíjense el caso de Chile, fácil, expropio el cobre, ya lo expropié, ahora lo puedo utilizar, lo puedo manejar. Más difícil decir expropio Ford, ¿no? Porque la tecnología para producir autos queda obsoleta en cierta cantidad de años, ¿no? Hay una serie de cuestiones ahí. Entonces, esta es la primera parte del libro, es decir, miren, nosotros pensamos el derecho de inversiones, creo yo, en función de cómo lo piensan estas personas. Y si se fijan, entonces, la segunda parte lo que yo trato de mostrar es que efectivamente seguimos pensándolo de esa forma, que lo que yo digo, esa imaginación legal sigue estando presente, que uno puede trazar una línea en cómo estas personas pensaban el derecho de inversiones, cómo había que hacer el derecho de inversiones, cuál era la justificación del derecho de inversiones y cómo seguimos pensando hoy. Como que de alguna manera estamos atrapados. No hay espacio en el derecho de inversiones para decir, pucha, pero me parece que estos incentivos que está dando el Estado son exagerados. No hay como un estándar para decir, esto está mal, Estado, no den tantos incentivos. No tenemos esos mecanismos. No tenemos mecanismos duros para decir, pucha, que los inversores tienen obligaciones. Y además de eso,
pensamos las obligaciones del Estado de protección al inversor utilizando estos mecanismos o estas figuras como la expropiación indirecta o regulatoria, o la idea de las expectativas legítimas, o hasta la idea de procedimiento que ya estaba un poco presente y, como decía un profesor alemán que estaba en el George Schwarzenberger, era un poco como que al final esto era como la trampa diabólica del procedimiento, ¿no? Siempre me puedo fijar en el procedimiento y encontrar alguna cosa y ya. Entonces, ahí uno puede ver, ¿no?, esa continuidad entre la manera en que estas personas pensaban en el derecho a inversiones, todo lo que ocurre en los años 90 con la firma de los tratados, lo que dice el Banco Mundial y UNCTAD de por qué hay que firmar los tratados, muy parecido. Entonces yo remarco eso en el libro, fíjense, bastante parecido. La American Bar Association también tenía una actitud bastante proactiva en que los estados firmaran esos tratados, sobre todo eso está documentado en Europa del Este, en países que están saliendo del régimen comunista. Fíjense que las versiones europeas en el este de Europa y en las ex repúblicas soviéticas en recursos naturales, ¿no? Entonces es bastante importante, ¿no?, la impronta de recursos naturales en el imaginario del derecho de inversiones extranjeras. Lo otro que yo creo que también es importante para ver es que es como difícil por ahí entrar en detalles ahora, pero si ustedes quieren siempre pueden ver el libro. Pero la idea es para mí cómo vamos a crear las historias que están detrás de cada uno de estos casos. Entonces, un caso que por ahí ustedes hayan escuchado hablar es Santa Elena con Costa Rica. ¿Qué dicen los inversores extranjeros? Tenemos que pensar en cuáles son los derechos del inversor y que el Estado viene y abusando de su poder regulatorio se lo saca, entonces hay que pagarle compensación. Si ustedes se fijan, leen el lado Santa Elena con Costa Rica, el caso es de eso, ¿no? Costa Rica decide expropiar para construir, para hacer un parque natural. Y como lo que tiene que hacer es pagar una compensación. Costa Rica ofrece pagar una compensación, pero el inversor dice que no es suficiente. Eventualmente van al CIAD y el CIAD dice sí, efectivamente tendría que pagar más compensación. Ese es el caso, si ustedes leen el lado. Si ustedes se fijan, lo que nos enseñaron que no tenemos que mirar, resulta que esa parte, ese terreno, esa finca, la finca de Santa Elena, que era un inversor de los Estados Unidos, durante los 80 fue un aeropuerto secreto de la CIA. Durante todos los 80 hubo esta disputa de qué hacíamos con ese lugar, mientras estaba instalado este aeropuerto secreto de la CIA. Esto está documentado, o sea, no es que yo lo informe, frente al Congreso de los Estados Unidos, donde incluso se habla que la CIA le intentó comprar al inversor de los Estados Unidos ese terreno. Claro, no lo vamos a hacer un parque natural para que vayan turistas, mientras hay actividades contra insurgentes, digamos, en la frontera con Nicaragua. Claro, eso no está en el laudo. ¿Por qué no está en el laudo? Bueno, una de las razones es porque lo que nos dicen los que crearon este ideario de cómo tenemos que pensar las relaciones de inversión extranjera es que el tema político es un problema. Lo que hay que hacer es despolitizar las relaciones entre los inversores y los estados. ¿Por qué? Porque la política lo que hace es que a veces el político de turno, el presidente, lo que sea, tome decisiones arbitrarias o lo que sea. Ahora, en este caso no sabemos si la decisión arbitraria era del gobierno de Costa Rica, que quería promover una industria ecoturística que le ha ido muy bien a Costa Rica, si se fijan, o si era de la CIA, que lo que estaba haciendo era utilizar ese terreno como un aeropuerto ilegal para organizar operaciones contra insurgentes en Nicaragua, ¿no? Y si es el segundo caso, la pregunta es si Costa Rica debería pagar alguna compensación o si es la CIA que debería pagarle compensación a Costa Rica. Claro, eso no es algo que queremos que se debata en un tribunal de inversiones en Washington en el marco del Banco Mundial. Hay otros ejemplos, ¿no? Los costos, cuando se habla, por ejemplo, por ahí ustedes escucharon hablar del caso Metalclead y TecMed, los costos de esos casos
en realidad están vinculados al proceso de industrialización por maquila del norte de México. Al crearse el NAFTA, parte de la idea es que varias industrias de los Estados Unidos se iban a mudar a México. Algunas de esas industrias generan tipo de residuos que México no tenía la capacidad para procesar. Las inversiones de Metalclad y TecMed en México son para generar esa capacidad para poder procesar la basura que hacían estas industrias. En realidad el acuerdo que tenían México y Estados Unidos, que lo que era maquila, esos desechos se tenían que volver a reexportar, acuerdo adjunto al NAFTA. Claro, eso tampoco es parte de la discusión. Esos costos del proceso de desarrollo que de alguna manera promueve el NAFTA en México no es parte de la discusión, porque la discusión queda circunscrita a la relación entre el inversor y el Estado y no toda la complejidad del que generó el NAFTA en la relación entre Estados Unidos y México. Bueno, podríamos seguir hablando, pero un poco lo que quiero decirles es que de alguna manera lo que entonces, más que nada yo creo que es importante, es que en la construcción de los hechos, en la construcción de las historias que están detrás de cada uno de estos casos, lo vemos con unos lentes, si ustedes quieren, que fueron un poco ideados por estas personas y de alguna manera eso ya predetermina la resolución de los casos, porque aunque gane el Estado en la disputa, todas estas otras cuestiones quedan fuera del sistema. Entonces la pregunta es, si realmente es tan importante la inversión extranjera para el desarrollo sostenible, estas cuestiones que quedan fuera no deberían quedar dentro. ¿Cómo es posible conseguir desarrollo sostenible si todas estas cuestiones no pueden estar dentro del derecho internacional? El derecho internacional, si ustedes se fijan en el proceso de UNCITRAL actual para reconsiderar el régimen, de una u otra manera va empujando estas cosas fuera. Lo mismo pasa con la situación de las comunidades locales, que yo trato en el capítulo 7. Eso es lo que UNCITRAL llama otros temas que no encajan en ningún lado y tenemos que ver dónde los metemos. ¿Y por qué no encajan en ningún lado? Porque la manera en que nosotros pensamos el régimen de inversión es una relación contractual entre el Estado y el inversor, donde el Estado le brinda ciertos beneficios, le da algunos como incentivos para que vaya a invertir, le reconoce ciertos derechos, y el problema es cuando el Estado cambia de opinión. Estoy siendo muy simplista con esto, es bastante más complicado en la práctica, pero no sé si se fijan en el caso de Bill con Canadá, aun cuando la decisión no está basada en eso, para los árbitros es muy importante el hecho de que el gobierno de Nova Scotia, que es una parte del sector minero, y eso termina siendo algo muy importante en la decisión, esa especie de estoy puertas abiertas a los negocios. Claro, ¿qué Estado no está puertas abiertas a la inversión extranjera? No hay ningún Estado que no esté puertas abiertas a la inversión extranjera, porque todos necesitan de una u otra manera ese capital, y de alguna manera lo necesitan porque si una cosa lograron los inversores extranjeros, estos entrepreneurs que yo les menciono, es establecer la idea de que para desarrollarse uno tiene que contar con inversión extranjera. No hay otra manera de financiar el desarrollo. Tenemos un problema para financiar el desarrollo. Eso tampoco está en el derecho de inversión. Todas estas cosas que son súper interesantes y no están en el derecho de inversión, yo creo que deberían estar, que nos deberían preocupar. Pero es muy difícil meterlos dentro de este imaginario legal, ¿sí? Porque el imaginario legal es como el de la familia tradicional. ¿Cómo vamos a hablar de familias compuestas, no sé, por una pareja del mismo sexo, si nosotros solo pensamos en la Biblia y nos damos la cabeza contra la Biblia? Muy complicado, necesitamos cambiar de libro si quieren. Pero por supuesto no es tan simple, fácil decirlo, pero mucho más complicado hacerlo. Y yo creo que me extendí demasiado. Por ahí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, estaría bueno poder dialogar. Y disculpen si se escuchó un poco entrecortado, que ahí teníamos algunas dificultades. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Si hay alguno o alguna que quiera hacer alguna pregunta, aproveche ahora, hable ahora o calle para siempre, como dicen los que saben. ¿Están ahí? Buenas, yo tengo una duda que tiene que ver más con esta idea de, bueno, que las obligaciones o que los derechos pasen a ser recíprocos. Y
o que estén en las dos partes. Y quería consultar si el sistema hoy ofrece las herramientas para que se plantee así y es simplemente un tema de implementación, o si hay que cambiar el derecho para hacerlo. Es decir, si están las herramientas dadas en, no sé, en los tratados o en el sistema de inversiones internacionales en sí, y simplemente es un tema de que se apliquen en los laudos o se hagan interpretaciones tendientes hacia eso, o si directamente hay que cambiar el sistema, los tratados, y hay que cambiar el derecho más duro, digamos. No sé si se entiende. Sí, interesante. Si hay alguien... No sé, Javier, si querés tomar varias preguntas. Sí, por ahí es preferible. Y gracias por la pregunta, Santiago, también. Si hay alguien más que quiere agregar alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión, como para generar un intercambio. Si no, atendemos la pregunta de Santiago. Parece que no. No se preocupen, que pregunten ahora, que es gratis. Yo tenía un profe de negocios internacionales que se la pasaba usando esa muletilla. Probemos con esa primera, a ver si consigo que me hagan más preguntas. Me encanta siempre conocer. Pero bueno, es muy buena la pregunta de Santiago. A mí en general todo esto, por alguna razón, siempre me gusta empezar, al menos desde la post-Segunda Guerra y el periodo de la Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo es que se va armando la discusión, si ustedes quieren? Si ustedes se fijan en cuando se negoció que pues Estados Unidos bloqueó Argentina también, tenían obligaciones las empresas multinacionales. Y si miran lo que dijo la Cámara de Comercio Internacional, es la principal razón para no ratificar este tratado es esa. Que tengamos obligaciones. No que nos protejan poco nuestros derechos, que según ellos será también, a las empresas, pero tener derechos internacionales. Y el tema de las obligaciones no es solamente un problema para las empresas del sector de recursos naturales o infraestructura, para todas las empresas. Todas las empresas siempre están en contra. La Cámara de Comercio Internacional sistemáticamente en contra. Las petroleras sistemáticamente en contra. Pero otras empresas también sistemáticamente en contra. Entonces, ¿no? La vida social corporativa es promover la idea esta de obligaciones voluntarias, y en alguna medida eso que ocurrió, yo no sé si ustedes están al tanto del proceso de Ruggie, etcétera, pero en Naciones Unidas, desde los 2000, con el Global Compact y qué sé yo, hubo una idea de crear también obligaciones internacionales. Eso después no funcionó y se crearon los principios de Ruggie, que también son un poco voluntarios, ¿no? Todo esto para decir que ahí también hay una intervención fuerte de la Cámara de Comercio Internacional y de otros actores privados, como sosteniendo esta idea de que derechos duros en los tratados de inversión y en el derecho consuetudinario, y nada más voluntario. Entonces, en ese contexto, porque es importante tener el contexto del derecho internacional y el derecho consuetudinario, lo que dicen hoy podría ser ¿qué? Podría ser tener un mecanismo arbitral que nos permita que alguna obligación que pudieran tener las empresas, que no sabemos cuál sería tampoco, porque hoy el derecho internacional, no sé, podría ser que tuvieran alguna obligación bastante, ustedes si leen Urbaser y Argentina, o leen la decisión de Philip Sands en Bear Creek y Perú, el voto en disidencia, quiero decir, ahí van a ver que habría alguna obligación, pero la obligación sería medio como, tiene una obligación de no violentar a los derechos humanos. Distinto a decir, tiene una obligación específica, activa, tiene una obligación como de no violentarlos. Y es el Estado el que tiene la obligación activa de que eso,
de que se proteger esos derechos humanos. Entonces, por un lado tenemos el desarrollo por el lado de sustantivo. Y por el lado procedimental está la idea de que sería el arbitraje, el mecanismo para ver si los inversores tienen una obligación, sea por este mecanismo de la Haya, sea por el arbitraje, en un arbitraje inversor-Estado, por ejemplo. Y ahí están todas las dificultades que ya creo que han visto con Javier y otros de cómo funcionan los tribunales arbitrales, de la política económica de los árbitros, que un poco yo no me quise meter. Entonces, parte de la dificultad es agregar esas obligaciones en qué contexto. Y si fíjense, porque si fueran obligaciones o si fueran derechos, lo que agregáramos fueran los derechos de las comunidades, por ejemplo, o de los pueblos originarios, resulta que los estados también tienen obligaciones frente a esos pueblos originarios y comunidades, incluso más que los inversores. Entonces, ¿cómo funcionaría, ¿no? Yo demando al inversor, pero el inversor lo cita al Estado porque decir él también incumplió. Hay una serie de preguntas ahí, ¿no? Hay una serie de preguntas. Distinto es, por ejemplo, vinculante, es crear un mecanismo distinto, con otra